Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Mirada Salteña, ¿sí? Retomamos nuevamente nuestro programa. Hoy me encuentro aquí en el piso sola, pero telefónicamente nos va a acompañar Martín Jerónimo. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Acá desde casa, Muy bien, haciendo cuarentena bueno, obligatoria. cumpliendo con la cuarentena y bueno, pero tratando de salir con los medios que se puede, ¿no? Para seguir informando a los salteños. Así es, Martín. Muchísimas gracias por estar del otro lado. ¿Nos escuchás bien? Te escucho un poquito con delay, pero se escucha, se entiende. Perfecto, Martín. Bueno, hoy vamos a hacer el programa, vamos a empezar a contarles, ¿sí? ¿Te parece a vos? A toda la teleaudiencia, como bien decís vos, hoy de qué vamos a estar informando, quiénes van a ser nuestras invitadas. Va a ser una comunicación telefónica, ¿sí? Atento al decreto 297-2020 que todos sabemos, justamente debemos mantener esta distancia. Hoy nos va a acompañar telefónicamente la doctora María Emilia Calmeján. Ella es subsecretaria de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Salta, que están realizando un trabajo espectacular. Yo las voy siguiendo paso a paso. El control de los precios, ¿sí? Han hecho un operativo del control de los precios, como todos sabemos. Ha traído muchas consecuencias, muchas cuestiones, toda esta pandemia del coronavirus, y una de ellas ha sido el aumento en los alimentos, ¿sí? Sobre todo de primera necesidad, de higiene. Y bueno, ella nos va a estar contando cómo están trabajando, ¿sí? Sabemos que por medio de las redes sociales, los noticieros nos informamos que hubo supermercados que han sido clausurados o sancionados. Vamos a preguntarle con respecto a los mayoristas también, el Cofrutos, que ha sido de muchísima, en los últimos tiempos estuvo en tela de juicio con respecto a los precios que estabas teniendo respecto a las verduras, frutas y todo. Vamos a preguntarles cuáles son, si hay una lista, me comentaba ella, donde los supermercados están obligados, ¿sí?, a tener a la entrada de cada una de las puertas, ¿sí? Deben pegar allí los precios para que uno sepa. También el hecho de si tienen o no las mercaderías disponibles, y sobre todo la parte de higiene, ¿sí? Alcohol en gel, alcohol, lavandina, todo lo que estamos necesitando. Luego, sí, hay dos cuestiones muy importantes también de las que ella nos va a contar, es este bono que van a estar cobrando nuestros adultos mayores el día viernes, ¿sí? Charlábamos ayer y a ver de qué manera se va a incrementar, justamente para que no todos vayan en el mismo horario, en el mismo momento, y justamente lo que queremos evitar es esta conglomeración de gente, ¿sí? Y algo muy importante, también nos va a contar una situación que justamente le tocó, ¿no?, vivir a una persona que trabaja con ella respecto de los 10.000 pesos, ¿sí? Como sabemos que es este subsidio, ¿sí?, de emergencia familiar, que todavía no, ayer, y estaba el número 989 DNI, para que las personas puedan inscribirse, y tengo entendido que se había prorrogado por 48 horas más, ¿sí? Quienes no han podido en su momento pueden inscribirse. Ella nos va a contar cómo es la respuesta, ¿sí? Es la preinscripción que hicimos. Ahora ella nos va a contar cómo se va a manejar, cómo va a ser la metodología de respuesta, ¿sí? Que no debemos dar ninguna clave, no tenemos que ir a hacer transferencia, no tenemos que ir al cajero cuando alguien nos llame y nos pide esos datos personales, ¿sí? Lamentablemente, en toda esta situación que estamos viviendo, hay gente que tienen, ¿sí?, esa mala intención, por decirlo de alguna manera, por supuesto, ¿no?, una manera de estafar, sin pensar, ¿no?, poca solidaridad hacia el prójimo, y bueno, trata de estafar a las personas, engañarlas, porque eso la palabra correcta, engañarlas, y ver que si le pueden dar algún dato de las claves o datos personales. Bien. Hola Martín, ¿me escuchás? Sí, Fer, acá estoy escuchándote con un poquito de interferencia, pero se entiende que es muy importante, ¿no?, esto de la actuación de defensa del consumidor en cuanto a que no se produzca, ¿no?, la suba desmesurado de los precios, y tratemos todo, ¿no?, de ser solidarios
con respecto a esta situación. Sabemos que se ha estirado 14 días más y bueno, tenemos que tratar entre todos de sobrellevar, ¿no?, esta cuarentena. Así es, Martín. Entonces, bueno, la vamos a tener a la doctora Calmejane vía telefónica, quien nos va a estar informando de todo el trabajo que ellos vienen realizando, ¿sí? Así es, y como te decía, yo tenía acá una novedad fresquita que estaba viendo. Hoy día sabemos que día a día están saliendo normativas, informarle, ¿no?, a la gente que con esta situación de emergencia sanitaria se ha obviado el dictado de norma a través de la legislatura, sino que se ha derivado ello al Ministerio de Salud a los fines de que agilizar, ¿no?, toda la normativa vigente. Y hoy salió la resolución 619, en la cual le permite ahora a los adultos mayores, en este caso, y que tengan enfermedades oncológicas o enfermedades crónicas, a través de su médico y a través de distintos medios alternativos de vía mail, vía web, poder llegar a obtener la receta y poder comprar el medicamento en la farmacia, ¿no?, y que se lo envíen al domicilio. Ya seguramente vamos a dar más precisiones durante el programa. Perfecto, Martín, excelente. Yo también tengo una información respecto a una nueva resolución que acaba de salir, es con respecto al pago de las prestaciones de los prestadores efectores de salud, de discapacidad, que justamente, sí, la tenemos de invitada a la licenciada Roxana Fernández, sí, licenciada en psicología. Ella es directora de CALEN, Centro de Diagnóstico y Tratamientos de la Infancia. Justamente íbamos a hablar este tema, ¿no?, charlar cuál es la situación en la que habían quedado los prestadores, los efectores de salud con respecto al pago de sus servicios, ¿sí? Las obras sociales, hubo un par de comunicados de manera unilateral, cada obra social estaba informando de manera arbitraria, unilateral, las disposiciones. Hoy ya tengo la resolución aquí, en un momento lo vamos a charlar con Roxana. Se va a efectuar el pago a todos los prestadores efectores del servicio de salud y discapacidad. Se le va a reconocer todo lo que es telecomunicaciones, teleasistencia, todo lo que estaban, la mayoría, ¿sí?, me comentaban psicólogas, psicopedagogas, que ellas estaban, seguían, ¿sí?, asistiendo a sus pacientes mediante llamadas telefónicas, Skype, WhatsApp, Facebook, seguían dando la contención, continuaban, por ejemplo, todo lo que son las tareas de la escuela que sabemos que los niños están haciendo en sus casas. Cuando necesitaba una maestra integradora, una maestra de apoyo, ellos estaban acompañando a sus pacientes desde casa, ¿sí? Entonces, bueno, ya vamos a ampliar y vamos a contar en detalle esta resolución. Bueno, como decías, ¿no?, lamentablemente esto incluso a nosotros, ¿no?, nos ha tomado de repente las medidas adoptadas por el gobierno ya hace 2 semanas atrás y ha dejado muchas cosas pendientes, ¿no?, muchas cosas en el tintero, como ser esto, la aprobación de la obra social en cuanto a las prestaciones, que es lo que estás diciendo, y obviamente muchos trabajadores en el medio y incluyendo y fundamentalmente a los niños, ¿no?, los que reciben la prestación por discapacidad en este caso o en la parte de educación. Así es, Martín, exactamente, ¿no? Sabemos que una situación, y justamente era lo que me llevaba a realizar hoy el programa, ¿sí?, que estuvimos cumpliendo con la cuarentena obligatoria, tal como lo indica el decreto de necesidad de urgencia 297. Lo que sí, nos pareció, por eso decidimos hacer el programa el día de hoy, esta información con respecto justamente a este decreto, en los cuales estuvimos trabajando con los diferentes padres y profesionales de la salud y de discapacidad, porque todos sabemos y conocemos, y ya hace más de 14 días que estamos en cuarentena obligatoria, con una prórroga hasta el 12 de abril inclusive. Todo esto se generó a raíz de que la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, declaró, ¿verdad?, el brote del coronavirus, ¿sí?, más conocido como COVID-19, como una pandemia, ¿sí? Entonces nuestro país se vio obligado a tomar las medidas necesarias a fin de minimizar el contagio y fortalecer la capacidad de la respuesta del sistema sanitario. Ante tal situación, emitió lo que ya conocemos todo, el DNU 297, ¿sí? Esto fue en fecha 19 de marzo, que tenía justamente por finalidad, proteger la salud pública, ¿sí?, de todos nosotros.
lo que constituye una obligación inalienable del Estado nacional. Se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentran de forma temporaria la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿sí? De allí entonces que surge la obligatoriedad de la cuarentena. Sin embargo, este decreto en su artículo 6 establece quiénes quedan exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular, ¿sí? Este artículo tiene 24 incisos y solamente en el inciso 5 hace mención a la situación de personas que deben asistir a otras en una situación de discapacidad o adultos mayor o algún familiar que necesite asistencia, niños, niñas y adolescentes. Habla allí del tema de los progenitores, si es el centro de vida o no, para que puedan trasladarlo. Yo aquí me detengo, lo que a mí me interesa comentarles es respecto a los derechos de las personas con discapacidad. Como les dije, tiene 24 incisos este artículo 6, y solamente en el inciso 5 habla pequeño y dice quien debe asistencia puede trasladarse a asistir a una persona con discapacidad. Nada más. No me dice cuál es la situación en la que queda la persona con discapacidad que necesita continuar con los tratamientos, rehabilitación, qué pasa. Sobre todo estamos hablando de las personas que tienen la condición de una discapacidad mental, ¿sí? No dice nada. Sí lo decía, ¿sí? Una circular de la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿sí? Que era la 183-821-59, que establecía que en caso de fuerza mayor se recomienda habilitar a las personas con discapacidad mental, cognitiva y psicosocial que tengan alteraciones conductuales, disruptivas, trastornos emocionales, personas con tratamiento de psicomotricidad, entre otras, cuyo estado se ve agravado por la situación de confinamiento derivada de la declaración de aislamiento social preventivo y obligatorio. Ellos podían estar con un acompañante, circular por las vías de uso público cercana, obviamente, a su domicilio, por un máximo de 2 horas, siempre y cuando se respeten las medidas necesarias para evitar el contagio. Es decir, allí la Agencia Nacional con esta circular había tenido en cuenta la situación que viven las personas con discapacidad, con este tipo de discapacidad. Lamentablemente, esta hermosa circular al otro día quedó sin efecto, ¿sí? El 21 de marzo, por otra circular, donde ésta establece que a los fines de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos, tales como la vida, la integridad física de las personas, por lo tanto deberá limitarse al estricto cumplimiento del decreto de necesidad y urgencia, que es que uno tiene que hacer la cuarentena obligatoria, ¿sí? Lo que charlábamos y hablamos es dónde queda, ¿sí? Los derechos de las personas con discapacidad. Me estás hablando que me proteges de derecho a mi salud, ¿sí? Hablo de una persona con la condición de una discapacidad mental por mi integridad física, pero hay personas que no pueden estar. Me pasó porque me han consultado, ¿sí? Situaciones aquí en Salta, una persona con una discapacidad mental que vive, por ejemplo, en un monoambiente. Yo no la puedo tener las 24 horas a esa persona, encima se le han cortado todos los tratamientos, rehabilitación, todo. No la puedo tener las 24 horas ahí. Entonces a lo que vamos, ¿sí? Si bien las personas salen un momentito con su DNI, con el certificado único de discapacidad, le explican cuando la policía los ve cuál es la situación, porque estas personas, si hablo de integridad física y de mi derecho a la salud, y los médicos pueden explicarlo mejor, hay situaciones donde esta persona es agresiva para sí, incluso para el entorno familiar, ¿sí? Entonces yo considero que este decreto no ha pensado en las personas con discapacidad, en la condición, en la parte mental. No la ha tenido en cuenta. Sí lo hizo esa circular, que estaba bien, y sin embargo, al otro día queda sin efecto. Hablamos siempre de inclusión, de empatía, pero queda en el aire, digamos, y cuando se tiene que redactar algo, pensamos que todos son perfectitos las personas, sin ninguna condición, podemos cumplir todos esta medida de la cuarentena obligatoria. Es por eso que en los casos cuando
Y, por ejemplo, esta circular también decía que como para identificar a este tipo de personas que no salen antojadizamente o caprichosamente, por ejemplo, se iban a identificar con una prenda azul o con un lazo azul en el brazo, a los fines de que uno sepa que esta persona es por una condición de la que está circulando en ese momento porque lo necesita, por su derecho a la salud justamente, ¿no? Todo lo que dice el DNU, bueno, es por el derecho a la salud de esta persona, por la integridad física de ella, por la integridad física de su entorno familiar, bastante contradictorio este decreto nacional de urgencia, de necesidad y urgencia, perdón. Así que cuando nos toque, vecinos, amigos, compañeros, ver a una persona antes de insultar o decirle algo, quédate en tu casa, qué haces ahí, por ahí hay que pensar, yo como decía ayer también, antes de emitir una opinión, es fácil juzgar, si desconocemos cuál es la situación, es mejor no juzgar. Yo no sé si ese niño, esa niña, ese adolescente, ese joven, adulto mayor que está paseando con otra persona, lo hace por una cuestión de salud. Bueno, vos quédate en tu casa también por tu integridad física y por una cuestión de salud, y cumplimos entonces lo que dice la medida esta de la cuarentena obligatoria, ¿sí? Lamentablemente, bueno, estamos así con este tipo de normas y falta mucho sobre la inclusión. Hola Martín, no sé, ¿me estás escuchando? Sí, Fer, tal cual como decís. Bueno, esto demuestra, ¿no?, lo que nosotros venimos pregonando hace años en cuanto a la empatía que falta, ¿no?, más de nuestros funcionarios. Y si bien esto es una situación que aqueja a la sociedad en general, de todo, la normativa internacional, nacional, siempre hacen hincapié cuando se habla de grupos vulnerables, justamente a prestar más atención en estos grupos, ¿no?, para tratar de que las consecuencias que para toda la sociedad en general, son malas, mucho más para las personas en situación de vulnerabilidad. Ya hablaste de niños, niña, adolescente, en este caso lo que estás planteando vos, tenemos los adultos mayores, más con esta pandemia, que son los dos grupos más afectados, que dicen, ¿no?, que hay que cuidar. Entonces, es lo que demuestra, ¿no?, la falta de empatía, de asesoramiento, de cuando se tome una medida, se tenga en cuenta, ¿no?, a estos grupos vulnerables, a todos los grupos vulnerables. Bueno, para eso es lo que nosotros estamos acá, una de las finalidades del programa, y tratar de hacer visible, ¿no?, lo que por ahí muchos no ven o no quieren ver. Sí, bueno, dicho un pequeño corte, sí, ya volvemos, vamos a entablar la comunicación con la doctora Emilia Calmejane. Quédate allí, Martín, no te vayas, quédate en tu casa, tenés que estar viendo, no porque tenés que estar en tu casa cumpliendo con esta cuarentena obligatoria por nuestro derecho a la salud, por la integridad física, en teoría es de todos. Así que, bueno, nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos más con Mirada Salteña. Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos de regreso en Mirada Salteña, en comunicación telefónica con Martín Jerónimo, y yo me encuentro aquí en el piso, ¿sí? Martín está cumpliendo con la cuarentena obligatoria del DNU 297, que como se habrán dado cuenta, hay algunas cuestiones que no me simpatizan mucho de ese decreto, sobre todo cuando no hizo una efectiva inclusión de los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, pasamos de tema, cambiamos de tema, vamos a ver otro tema muy importante, ¿sí? Ya tenemos en línea, ¿sí?, a la doctora Emilia Calmejane, quien es la subsecretaria de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Salta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Emilia, ¿cómo estás? Hola.
telefónicamente con el doctor Martín Jerónimo, que ahora te va a saludar. Hola, doctor, Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes, bien. Gracias por tu participación en el programa. No, por favor, gracias a ustedes por el llamado. Bien, Emi, bueno, viste, charlamos ayer, la verdad que me parece muy interesante todo el trabajo que ustedes vienen realizando desde la Secretaría de Defensa del Consumidor, ¿sí? Estos operativos de control de precio que están realizando ante las denuncias que reciben de los consumidores, ¿verdad? Sí, nosotros, bueno, hemos dispuesto obviamente un operativo de control de precios atento a que desde Nación se ha dictado una resolución que es la 100/2020, que crea un programa que se llama Precios Máximos y publica un listado de precios de referencia para todas las provincias. Así, con este listado, nosotros que tenemos para la provincia de Salta, lo que hacemos es llevar adelante un control de precios para que justamente se unifiquen los mismos y podamos, digamos, pasar obviamente esta situación económica tan difícil y en esta emergencia sanitaria. Exactamente. Y en lo que ustedes están trabajando, por ejemplo, ¿hubo precios, digamos, en algunos productos, en particular higiene, salud, alimentos, realmente desmedidos, digamos, no de todos, pero de algunos comercios en particular? O sea, que realmente era algo que no se podía aceptar. Sí, nosotros lo que hemos estado realizando es controles en todos los supermercados, en todos los mayoristas y en distintos comercios de la ciudad de Salta. Bien, y bueno, hemos encontrado distintas situaciones, ¿no? En los casos en los que hemos detectado que habían diferencias de precios, lo que hicimos fue intimar al cumplimiento de esta resolución para que cada comercio retrotraiga los precios al 6 de marzo o los ajuste al programa de precios máximos que es el que está publicado en la página de argentina.gov.ar. Perfecto, Emi. De esta manera, obviamente, la intimación es con un plazo de 24 horas para que ajusten los precios bajo apercibimiento de clausura. Claro, perfecto. Y con respecto al desabastecimiento de los productos, por ejemplo. Bueno, hemos notado un desabastecimiento al principio de la cuarentena, al inicio, con lo que era alcohol en gel y algunos suministros de insumos críticos, como barbijos y otros tipos de alcoholes. Pero bueno, esta situación obviamente ya se está resolviendo paulatinamente. Ha habido una cuestión que creo que tiene que ver mucho con la información que circula. Mucha gente que al inicio de esta cuarentena salió a comprar desesperadamente alcohol en gel, cuando en realidad lo más efectivo para el que está en cuarentena en la casa es jabón y lavarse las manos. Y el alcohol en gel es más recomendado para la gente que está trabajando en la calle, que no tiene posibilidad de poder realizar una higiene correctamente. Claro, claro. Así, digamos, con un montón de situaciones que, bueno, obviamente se van desarrollando y se van aclarando a medida que va pasando este tiempo en el que todos nos vamos adaptando a nuevos hábitos y a nuevas formas y modalidades de todo, ¿no? Seguro, seguramente que sí. Y bueno, también fue una cuestión de, como vos decís, ¿no? La gente se alarmó, un poco de susto. Realmente colapsaban los mayoristas, los supermercados, las farmacias, y la gente de alguna u otra forma como acopiaba, por decirlo de alguna manera, a todos estos elementos. Pero como ahora, bueno, ya no, un poquito más la gente va entendiendo, comprendiendo también. Y bueno, otra cuestión era la suba de los precios, ¿no? Muchos de ellos compraban. La verdad es que el operativo ha funcionado muy bien. Nosotros ya llevamos 1 semana y media trabajando, recorriendo distintos comercios y lugares donde vamos recibiendo denuncias y nos vamos constituyendo en el lugar. Y bueno, hemos logrado, digamos, que se restablezca cierto equilibrio y ya solamente lo que estamos haciendo es control y verificación de los comercios que nos llegan a través de denuncias. Claro. Que son comercios por ahí pequeños, almacenes que están ya en los barrios, a los cuales nos constituimos y bueno, vemos en definitiva qué es lo que sucede o cuál es la infracción a la Ley de Defensa del Consumidor que se está cometiendo en el lugar. Claro, ¿y cuáles son los canales de comunicación para que podamos realizar este tipo de denuncias, doctora?
Bueno, nosotros tenemos habilitado una línea que es el número 105. Ahí se pueden comunicar para denunciar los comercios que están publicando o exhibiendo precios abusivos. Y bueno, lo que hacemos también es evacuar muchas consultas por mail. Tenemos ahí el mail es defensaconsumidorsalta@hotmail.com. Ahí también la gente nos puede escribir. Y bueno, tratamos de hacer una tarea bastante compleja entre los controles y la evacuación de consultas de distintos tipos, consultas con bancos, consultas de seguros, bueno, de todo. De todo. De todo lo que nos llega. Doctora, ¿y las denuncias son anónimas cuando uno realiza, digamos, o tenés que...? Sí, nos llegan, sí, obviamente nosotros lo que hacemos por ahí es registrar los datos de la persona para saber quién es, para nosotros tener un registro de quién no se comunica, pero cuando hacemos el control obviamente esa información es confidencial. Claro. Así que nosotros no es que exponemos a la persona que denunció en el comercio ni nada de eso. Perfecto. Simplemente nos constituimos en el lugar y verificamos que se esté cumpliendo con lo que establece la ley y la resolución que está vigente. Perfecto, doctora. Y una cuestión más que charlábamos también respecto del pago para los adultos mayores del día viernes. Se hablaba de diferentes tipos de maneras de implementarse a los fines de que no haya justamente evitar, ¿no?, una conglomeración de personas para que ellos puedan ir a cobrar. ¿Se sabe algo respecto de los adultos mayores, cómo va a ser el pago para el día viernes? Sí, bueno, obviamente salió una comunicación oficial, se han reunido los distintos gerentes de los bancos, se ha dispuesto la apertura de los bancos en esta situación extraordinaria que estamos transcurriendo, que se va a abrir a partir de este viernes, el lunes y el martes que viene, solamente para los jubilados que no tengan tarjeta de débito o que no hayan podido retirar la tarjeta en su caso, y para el pago de las asignaciones universales por hijo. La recomendación obviamente que nosotros hacemos es que lo posible la gente que tenga sus claves y que pueda tener acceso a extraer plata de cajero o de otras modalidades como por ejemplo los servicios extra cash o cashback que hay en supermercados y en farmacias, ahí también que utilicen esas vías para poder extraer dinero y bueno, tratemos de evitar justamente los aglomeramientos y de cuidar a toda esta gente que son la mayoría jubilados y grupos de riesgo que van a estar expuestos estos días y que necesitan realmente cobrar esta asistencia que es el único ingreso que tienen y que bueno, que entre todos tenemos que cuidarlo, así que los que tengan por ahí posibilidad de que alguna persona los pueda ayudar a generar los trámites o enseñarles a manejar el sistema o de habilitarle y de ir a extraer plata de cajeros, eso sería muy bueno para descomprimir justamente la cantidad de gente que va a estar expuesta el día viernes, el lunes y el martes. Perfecto, doctora. Doctor Jerónimo, ¿querés hacerle alguna consulta a la doctora? Sí, así es. Bueno, sí, tenía una pregunta anterior, pero siguiendo con el tema de los bancos, para no salir del tema, después le hago la otra. Doctora, ¿solamente es para pago los bancos y las personas que tengan que hacer algún trámite administrativo en el banco? Sí. ¿Cómo se manejan? ¿Vía telefónica o para explicarle que este viernes no tienen que ir ni el lunes ni el martes, solamente es para pagos, digamos? Sí. Las personas que tengan otro tipo de trámites para hacer, salvo que sean los casos en los que tienen que retirar tarjeta o que tengan algún turno programado por su entidad bancaria, lo que tienen que hacer es comunicarse con las líneas telefónicas que están dispuestas para cada banco, ¿sí? Cada cliente tiene que comunicarse con sus bancos, están publicados los números en sus páginas, pues generalmente son todos 0800, y de esa manera, bueno, obviamente les indicarán si su trámite necesariamente tiene que ser en la sucursal del banco o si hay otra forma de que lo puedan realizar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la gente que no ha podido retirar nunca las tarjetas de débito, algunos bancos han tomado la medida de enviarlas por correo. Entonces ya no es necesario que se constituyan en el banco. Y otros bancos han tomado otras medidas de brindar directamente a través
de un call center una clave de 6 dígitos para que la persona sin tarjeta de débito pueda extraer directamente plata del cajero con ese número de clave que le otorga el banco. Perfecto, porque en este caso la pregunta también iba, hemos recibido consultas de, por ejemplo, cuota alimentaria que se cobraba por primera vez a partir de marzo y salieron en abril, y cómo gestionar, ¿no?, para poder cobrar a estas personas la primera vez que están cobrando la cuota alimentaria. Claro, lo que tienen que hacer es comunicarse en realidad con cada banco y bueno, y tener en claro que estos días que se abre extraordinariamente las entidades bancarias es solamente para solucionar la disposición del pago de los jubilados y pensionados y de las asignaciones universales y de embarazadas que en algunos casos van a recibir los que no tengan, los que ya tengan tarjeta de débito y cuenta, van a ver acreditada esa plata en su cuenta y en algunos casos los que no tengan tendrán que acercarse al banco para retirarla. ¿Sí? Pero lo Perfecto, que tratamos doctora. de hacer... Y ahora, ¿cómo está funcionando, digamos, defensa de la Secretaría de Defensa del Consumidor? Para la gente que normalmente iba y presentaba sus reclamos, su denuncia, ¿cómo es el funcionamiento? Bueno, nosotros lo que hacemos es, obviamente, atender las consultas vía telefónica y vía mail y tratamos de brindar algunas soluciones dentro del marco de lo posible, que podemos hacer por ahí gestiones directas, extrajudiciales o de conciliación con algunas empresas. Y en los otros casos, bueno, obviamente las audiencias conciliatorias están suspendidas, así que tratamos dentro del marco de lo posible guiar al consumidor y brindarle el asesoramiento más correcto, ¿no?, posible. Y hay otra cosa que por ahí me gustaría aprovechar para advertir, es el tema de las llamadas telefónicas, hay un delito que se está cometiendo con el tema de las llamadas telefónicas, aprovechando esta situación de que se van a cobrar dentro de los próximos días las jubilaciones y pensiones, y también la ayuda familiar de emergencia, que bueno, obviamente se están comunicando de algunos números de teléfono, haciéndose pasar por entidades bancarias, solicitando información de cuentas, de préstamos, de datos de claves. Desde ya que le decimos a los consumidores que la gente que tiene que retirar sus tarjetas de débito, jamás el banco les va a preguntar cuáles son sus claves, cuáles son sus números de tarjeta, porque esa información ya la tiene el banco, ¿sí? Así que esta cuestión es muy importante advertirla porque estamos viendo distintos mecanismos de tratar de contactar para estafar o engañar a la otra persona y quitarle sus datos. Así que por ahí una persona que está un poco más instruida, que tiene un cierto, digamos, manejo de estas situaciones, les es más difícil caer en esas trampas, pero hay gente que es muy vulnerable, como por ejemplo los abuelos, que sí pueden caer en estas situaciones. Sí se dan muchas estafas de ancestras, las hemos visto, y bueno, esta situación no viene, digamos, a ser distinta, así que les pedimos que por favor adviertan y que en el caso que les pidan los datos, le empiecen a pedir información personal, que no la brinden y que automáticamente corten la llamada y que la persona se comunique con su banco, al número oficial del banco, para verificar realmente qué es lo que está pasando, si es que se comunicaron de ahí o no. Sí. Seguramente, lo que nos acabas ¿no? de informar. Muy importante esto, ¿no? Para evitar los famosos cuentos del tío de que se abusan, ¿no?, de la buena fe, más de los abuelitos por ahí. Totalmente recomendable, ¿no?, que esperen información oficial, que por los distintos medios informativos diariamente están diciendo cuáles son los requisitos de cuándo el ANSES va a pedir o qué requisitos van a pedir, y no que den información a cualquier persona que lo llame por teléfono, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente, eso es muy importante porque empiezan a envolverte en cantidad de preguntas que uno empieza a brindar datos y termina brindando demás. Y después utilizan todos esos datos para hacer determinados trámites, te roban los datos de las tarjetas de crédito, hacen compras y así. Así que en ese sentido les pedimos que por favor tengan mucho cuidado con las llamadas que reciben, y si ya sospechan de que los únicos autorizados para hacer este trámite, la disposición de los pagos, es cada banco.
Si hay una sospecha, que se traten de comunicar con la entidad que corresponde y no brindar más datos de lo que es lo normal, ¿no? El banco, como te digo, no te va a pedir nunca tus claves personales, ni tus claves de la tarjeta, ni nada de esa información. Perfecto, doctora. Bueno, muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros. Espero muy pronto, después que pase todo esto, tenerte aquí en el piso. Felicitaciones por el trabajo que están realizando. Y bueno, doctora, y lo que acabas de informar, muy, muy importante, que tengan sumo cuidado, sobre todo los adultos mayores, a los fines de que no se dejen engañar, ¿sí? Así es, y bueno, cualquier cosa, nosotros estamos en la línea 105, se pueden comunicar y obviamente les vamos a evacuar todas las dudas o consultas que tengan al respecto. Perfecto, doctora, muchísimas gracias, te mando un saludo desde aquí y espero verte pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con la licenciada Roxana Fernández, psicóloga, ¿sí?, y directora del instituto. Ella nos va a estar hablando sobre todas estas cuestiones de cómo quedan las personas con discapacidad, ¿sí?, hasta la falta de tratamiento, rehabilitación, cómo vienen trabajando desde su casa. No se vayan, ya volvemos con más Mirada Salteña. Aquí estamos de regreso en Mirada Salteña, en nuestro último bloque, ¿sí? Y ahora vamos a estar en comunicación con la licenciada en Psicología, Roxana Fernández. Ella es directora de CALEN, Centro de Diagnóstico y Tratamientos de la Infancia. Hola, ¿qué tal, licenciada? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va, Roxana? ¿Qué tal? Bien, bien, acá en casa como todos. Perfecto, aquí estamos, mi compañero está en casa también cumpliendo con la cuarentena obligatoria. Te saluda Martín Jerónimo. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciada, mucho gusto. Hola, ¿cómo te va? Bien, bien. Muchas gracias por estar. Bueno, licenciada, estábamos charlando y veía que estuviste también trabajando, ¿sí?, con respecto a cómo es la situación, yo lo decía al inicio del programa, de las personas. Una cuestión son los tratamientos y rehabilitaciones que se han cortado de manera bruta de las personas con discapacidad, y el otro tema es cuál es la situación de los prestadores, de los efectores, respecto de los pagos de las sesiones que habían realizado o las que ya tienen aprobadas. Si bien te comento que hay una novedad que acaba de salir ya a través de una resolución, que viste que hasta ayer que charlábamos era todo bastante incierto, unilateral, cada obra social se expedía. Hoy ya supuestamente, sí, porque no va a ser que mañana quede sin efecto esta resolución, se le va a abonar a todos aquellos profesionales, ¿sí?, de la salud, de discapacidad, todo este trabajo que lo hacen a través de teleconferencias, vía WhatsApp, que usen las redes sociales. Siempre y cuando se asista al paciente, se le va a abonar las prestaciones que están realizando. ¿Tenés conocimientos o le informaron algo a usted, licenciada? Sí, en realidad no es tan así, ¿no? Hay unos artículos que hay que leer que lo que nos aclara es que va a quedar todo esto a criterio de la auditoría de la obra social y de la prepaga. Así es. Claro. Si bien la superintendencia sacó esta resolución, todavía estamos dependiendo de la buena voluntad de la gente de las obras sociales. Así la es. situación es grave, ¿sí?, porque los chicos con discapacidad, en realidad yo digo a mis chicos porque trabajo en su mayoría con niños, pero cualquier persona con discapacidad que tiene sus tratamientos, sus planes de intervención, necesitan constancia y continuidad. Y debido a lo que está pasando por el coronavirus, todo esto se cortó de un día para el otro. Entonces las personas quedaron sin ningún tipo de tratamiento, ningún tipo de asistencia
Entonces los profesionales tuvimos que salir a la cancha a jugar con las herramientas que tenemos y aplicar el WhatsApp, las teleconferencias, los mails, todo lo que tengamos a disposición, cualquier tipo de herramienta tecnológica para poder asistir no solo a ese niño, sino también ahora a la familia, porque es muy difícil sostener una persona con discapacidad sin la ayuda y el acompañamiento de los profesionales y los docentes. Importante la contención psicológica, ¿no? Para toda la familia. Exactamente, el tema de salud mental es fundamental para todo el contexto en el que está la persona con discapacidad. Y encima, en el contexto en el cual estamos, ¿no? Porque la verdad que genera mucha ansiedad, mucha incertidumbre, entonces hay que poder sostener a todas estas familias. Así y lamentablemente en Argentina no hay protocolos de actuación en el ámbito de discapacidad para situaciones de emergencia. Así como tenemos los protocolos de actuación ante el abuso infantil o las situaciones de violencia, en el sector de discapacidad necesitamos también de estos protocolos de actuación para poder llevar a cabo las intervenciones que son necesarias. Totalmente. Entonces, no solo las familias han quedado desamparadas, sino que los profesionales hemos quedado también desamparados porque las obras sociales no contemplan este tipo de atención. Entonces nosotros también hemos quedado sin nuestro único ingreso, que es de la prestación de la discapacidad. Claro, así es, licenciada, lo que yo decía al inicio del programa, justamente, ¿no? Esta situación, y no hubo las herramientas, un protocolo, una normativa, por ejemplo, en el cual uno sepa cómo debe, ¿no? trabajar o implementarse, ¿sí? Entendemos lo que yo decía al principio, el derecho a la salud, el cuidado de la integridad física, pero para mí, en mi opinión personal, especialista en la materia, realmente no sé, como bien decís vos, no hubo un protocolo, porque la verdad no hubo una inclusión para todos los ciudadanos argentinos, ¿sí? Entonces, es como vos decís, la cuestión y más importante en la discapacidad en la parte de salud mental, ¿sí? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo realmente hago efectivo ese derecho a la salud de esa persona? ¿Cómo cuido su integridad física? Lo que vos recién nos planteabas, no solamente para él, sino también para su entorno familiar. Sí, lo que pasa es que es un gran bache el que hay en el sector de discapacidad, ¿no? Yo escucho las noticias y realmente, quizás me equivoco, ¿no? Pero jamás escuché en ninguno de los comunicados oficiales que se hable de ayudas o de intervención, y no estoy hablando de ayudas económicas, no estoy hablando de ayuda, de asistencia, de contención a toda la población, al colectivo de discapacidad de Argentina, que es un colectivo muy grande, ¿no? Totalmente. Sí, la verdad que no, es como te digo, yo le explicaba hoy, comentaba de el decreto de necesidad y urgencia, y lo desmembraba y decía el artículo, los incisos, y solamente tengo 4 oraciones, son 4 palabritas que habla, que es la asistencia a la persona con discapacidad, es todo lo que dice, que uno puede transitar e ir a asistir a la persona, pero no dice más nada. Entonces realmente es como bien vos decís, yo creo que hay lagunas, y son importantes que se deben poner a trabajar, implementar, capaz de un intersectorial, pero la verdad que esto no puede volver a pasar. Yo vuelvo y sostengo, no hay un efectivo derecho a la salud, no hay una integridad física que se esté cuidando si se ha implementado de esta manera. Realmente no lo hay. Sí, la verdad que yo creo que hay que generar conciencia y tratar de arbitrar los medios necesarios, porque realmente con esto tenemos para rato. ¿Sí? No sabemos cuándo vamos a volver a nuestra vida normal y habitual, y estas personas no pueden seguir esperando, ¿no? Hay personas que está en riesgo su vida, ¿sí? Yo quiero que entiendan eso también, no solo, yo me dedico a la atención de niños con autismo, pero en caso de un niño con, por ejemplo, parálisis cerebral, que tiene dificultades para respirar, para comer, está en riesgo su vida si no recibe la atención necesaria. Totalmente. Roxana, por favor, te pido, ¿podrías bajar un poquitito el volumen del televisor o la computadora que estés? No, estoy lejos, no estoy cerca de la computadora. Bien, me decían por las dudas para que no haya... Roxana, y aquí estoy viendo las fotos que me mandaste de todos estos niños, que veo que ellos están cumpliendo también con la cuarentena obligatoria. Ellos son todos del centro de diagnóstico. Pacientes, la verdad que gracias a todos los papás que enviaron las fotos de sus niños, vemos que en distintas actividades realizando allí desde casa.
Sí, mira, la verdad que los papás, yo creo que muchos papás se han podido encontrar también con sus hijos y conectarse de otra manera, sin tiempo. Tenemos una vida muy agitada y bueno, desde nuestro centro hemos tratado de, si bien hemos apoyado toda la parte pedagógica, también trabajar mucho lo emocional en toda la familia y bueno, los papás, la verdad que se están transformando en unos muy buenos terapeutas intermediarios para poder llevar a sus hijos. Totalmente. Bueno, le mando un saludo a todos los papás y a todos los niños que enviaron sus fotos. Mientras estamos hablando, la producción la está pasando, así que están todos viéndose allí en pantalla. Y de ellos podían quedar todos para Mi Orgullo Salteño, desde ya le digo, podrían postularse para hashtag Mi Orgullo Salteño, que es un concurso que tenemos aquí en el programa, que ya el viernes nuevamente voy a repasar todos Mi Orgullo Salteño, no nos hemos olvidado. Vamos a recordar todos los niñitos, las niñitas, los adolescentes que están participando. Así que bueno, si se quieren sumar, ya tenemos las fotos, pueden contarnos su historia. Y bueno, hablando de esto de Mi Orgullo Salteño, ¿sí? También que vos te referías a la actividad que ustedes realizan. Sin antes irme y despedirme, quiero que recordemos, Roxana, que mañana, 2 de abril, se celebra, ¿sí?, el Día Mundial del Autismo, ¿verdad? Sí, mañana es el Día de la Concientización sobre el Autismo a nivel mundial. Hace 6 años que en Salta hacemos el festival en la Plaza 9 de Julio. Este año, bueno, la consigna va a ser que la plaza está en casa. Así que los invitamos a todos a poner un globo azul, una cinta, una prenda azul, algo que puedan. El azul es el que simboliza el autismo, así en la ventana de su casa, en la puerta, que nos sigan por las redes sociales, que hoy largamos una campaña, la verdad que es muy linda, con TGD Padre, donde el eslogan es lo que aprendí del autismo en esta cuarentena, y la verdad que los papás se súper esmeraron y bueno, los invito a verla y a compartir también sus experiencias. Perfecto. Doctor, ¿alguna pregunta a la licenciada que quieras realizarle? Sí, yo creo que fue muy clarito, ¿no? Haciendo hincapié justamente en que lo que hablamos al principio, en la falta de un protocolo, ¿no? ¿Qué pasaba con las personas con discapacidad y máxima ahora que se ha extendido la cuarentena? Y cómo ha impactado esto más en la discapacidad mental, ¿no, licenciada? Entonces, bueno, yo creo que es el día a día y tratar de aunar esfuerzos y empezar a ser visible y incluso los reclamos, ¿no? Empezar a sumar reclamos para que se legisle, porque la legislación que tenemos es día a día, se está implementando a través de resoluciones del Ministerio de Salud. Entonces, tenemos que hacer visible esto para que se tenga en cuenta y dejen de sufrir ya las consecuencias negativas que vienen sufriendo ya hace 2 semanas, ¿no? Sí, realmente. Y bueno, la verdad que nuestra postura siempre fue no solo transmitir quejas, sino que a toda dificultad podamos también transmitir una posible solución. Así que nosotros, los profesionales de CALEN y los padres de TGD, estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea posible para transitar esta etapa y para que después podamos colaborar todos para realizar políticas de salud donde realmente se respeten los derechos de las personas con discapacidad. Muy bien. Bueno, Fer, de mi parte no tendría otra pregunta. Creo que ya estamos llegando al final del programa. Así es. Así bueno, muchísimas gracias, Roxana, por esta comunicación. Espero también muy pronto tenerte aquí en el piso. Muchísimos temas para hablar, para charlar, la verdad, un gusto. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente por esta comunicación muy importante. Y bueno, seguimos trabajando, seguimos en la lucha. Gracias por todo. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, a cuidarse y tener paciencia. Así es. Bueno, Martín, llegamos al final de nuestro programa. Así es, un programa típico, pero bueno, tratando de salir con los medios que podemos para seguir informando, ¿no?, a la gente, y como que se nos hace un poquito mucho, ¿no? Ya era mucho con lo que teníamos la idea, el objetivo del programa, de informar sobre lo que ya existía, y ahora, bueno, sumarle esto, ¿no?, el día a día del coronavirus. Así es, Martín. Bueno, muchísimas gracias por estar allí, quédate en casa.
Yo ahora me voy directamente a mi casa tomando todas las prevenciones necesarias antes de ingresar y si Dios quiere nos vemos el viernes a las horas 19, de 19 a 20, ¿sí? Y bueno, Martín, ya vemos si te puedo tener acá en el piso o también te saco por teléfono. Bueno, vos estás en un grupo de riesgo, que es la de los adultos, entonces mayores, entonces tengo que cuidarte. Y te quedas vos en casa y yo voy al piso. Ya lo vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Muchísimas gracias, Martín. Me despido hasta el próximo viernes a horas 19. Gracias.